Nuestro invitado, y me gusta jugar a Sherlock Holmes, no le voy a decir quién es, me decía que por qué hablábamos siempre de que Venezuela en pesimismo, cuando hay tanta gente joven que está haciendo cosas interesantes. Y esta mañana, que puede ser cualquier mañana, porque yo no sé ni siquiera si este artículo del cual me refiero, de qué día es, no quiero saberlo. Eso es una maravilla de escapar al tiempo. Estaba leyendo un artículo de un muchacho espléndido que es Luis Pérez Orama, que tiene ideas y las sabe escribir y las sabe defender. Bueno, también quiero decir que es hijo de Enrique Pérez Olivares, pero es maravilloso, una cantidad de gente joven que escribe, que una gente que piensa, otros, que hay dificultades, sí, pero contra las dificultades está esa juventud. Ahora, la que está muy mal, en camisa 11 varas, soy yo, porque yo realmente, así, de historia de Venezuela, mis conocimientos no van más allá de Nectario María, J. Acoba y más nada. Y siempre he tenido muchos deseos de entrevistar a Tomás Polanco, porque me dije, tú no sabes quién es ese señor, y esa maravilla. Bueno, y valiente, me metí en la varilla de entrevistarlo para ustedes, porque creo que justamente en las coyunturas difíciles debemos demostrar que hay una Venezuela que sigue investigando, tratando de entendernos, a veces con dificultades, siempre con dificultades, pero a veces con mucho éxito, porque Tomás Polanco escribió o escribe, ha escrito hasta ahora, ¿cuántos títulos? 34. 34 títulos. Tampoco estamos tan mal porque hay títulos que han tenido 18 ediciones. Y ahora está escribiendo sobre Páez. Y realmente yo decía, yo no soy una experta en Páez, ni soy una experta en esas cosas, cómo se hace, pero justamente los no expertos somos los que nos podemos permitir el lujo de hacer preguntas que los que saben mucho no pueden hacer. Pero en Venezuela, la historia, se dice siempre que se ha escribido con mitos, porque los historiadores han tenido miedo. Y sobre todo pasó en los últimos años con Gómez, que hubo como una cosecha de libros de Gómez, buenos y malos, pero a la hora de la verdad no se dijo nunca quién es Gómez. No hablo de alguien, porque es un hombre muy conocido, que estando Diego Carlos y yo nos habló y nos estuvo muy cerca de Gómez, y nos contó mucho de Gómez y esperábamos un libro maravilloso y quedó en un libro de anécdotas, de hechos interesantes. Y en cambio me contaba un historiador y otro que no es historiador, pero que es como pana de este museo, como dice vulgarmente, que es Zapata. Me dijo, ay, vas a tener a Tomás. Sí. Pero tú sabes que es un hombre curioso. Él escribió sobre Gómez con mucha, como se escribe la historia, un poco como decía Joyce de lejos, y terminó comprendiendo Gómez y haciéndonos comprender. ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, Y empecé por lo que menos pensaba, pero me acordé de eso que me decían. lo que sucede con la historia es que el escritor, y el historiador en particular, tiene que escribir sin prejuicios. Cuando uno va a escribir un tema histórico, tiene que librarse la mente, limpiar la mente de toda clase de prejuicios. Eso no lo podrían solamente hacer los historiadores y otros venezolanos también. Deben hacerlo todos. Bueno, sería bueno. Entonces, cuando uno va a estudiar un tema, debe quitarse de la cabeza es bueno o es malo. Uno simplemente lo va a estudiar, a ver qué encuentra. Si encuentra malo, dice que es malo. Si lo encuentra bueno, dice que es bueno. Pero tiene que tener, no puede tener una idea un prejuicio, una idea preformada para guiar su mente y su pluma por todo lo que esa idea significa. Sucede muchas veces que uno va a estudiar un tema y no puede evitar del todo pensar, ese fue un mal sujeto. Lo analiza y se encuentra lo contrario, o al revés. Este fue una bella persona, y cuando uno lo analiza, se encuentra que fue un cretino. Entonces, el principio fundamental para escribir un libro sobre temas históricos y particularmente biográficos es escribir sin prejuicios. Pero en Venezuela y en los países latinos se escribe con temor historia, un poco como se hizo después, o como hasta hace poco en la Unión Soviética, donde las páginas que no les convenían
los arrancaban. Es decir, nosotros nos da miedo escribir nuestra Bueno, es propia que es historia. posible, mira, cuando yo estaba preparando mi biografía de Gómez, un amigo mío, a quien yo aprecio mucho, se me acercó y me dijo, mira, quiero avisarte que algunas personas partidarias de Gómez están dispuestas que si tú publicas un libro Eso contra él, te van a dar una paliza. Bueno, me la darán. Y después apareció otra persona que me dijo, si tú publicas un libro en contra de Gómez, te vamos a dar una paliza. Entonces yo me encontré una, me darán 2 palizas. No me dieron ninguna. Sí, ¿cuántos ejemplares? Yo no sé cuántos ejemplares de Gómez y no se encuentra. Pero a mí me contaba en un programa Ramón Velázquez, de manera que era público, que él sabe todavía, y eso debe ser cierto, que cuando se habla de Gómez se habla con miedo. Porque se habla con temor. Nosotros hemos estado acostumbrados al mecanismo no democrático, donde no hay libertad de expresión de pero pensamiento. Eso hace muchos años y se ha ido hablando muy mal de mucha gente, pero de Gómez no. Pero también del mito de nuestra identidad, del mito de nuestra época colonial. ¿Por qué no decir realmente que fuimos una colonia pobre al lado de lo que era Colombia o al lado de lo que deja Perú? Si uno va al Perú y México encuentra esa riqueza y nosotros teníamos sal. ¿Por qué no decirlo? Es la misma tesis de esas personas que creen haber tenido familia ilustre, fueron una serie de vagabundos. Mi su familia fue una serie de personas de mala índole, ¿no? No hable mal de su familia, cállese la boca. Entonces pero es que en realidad cuando uno estudia nuestra historia se encuentra con que hay cosas muy buenas, personajes interesantísimos, personajes notables. Por ejemplo, yo publiqué el último libro que publiqué se llama Hecho de Venezuela y sus personajes. Seleccioné 45 personas venezolanas. Un caso, el doctor Jesús Muñoz Tebar. Sí, que nadie. Jesús Muñoz Tebar fue una maravilla de persona. El doctor Gomercindo Torres, un sujeto extraordinariamente importante en la historia venezolana. Pero pregúntele tú a los menores de 30, mayores de 30, quién es Muñoz Tebar, y lo único que te va a decir, ay, había ese hombre tan simpático, tan adorable, realmente que yo recuerdo mucho, que es Lumute. Lumute, gran amigo mío, una excelente persona. Pero eso es lo que sobrino de él, sobrino nieto de él. Tenía el talento del tío abuelo. Sí, sí. El doctor Muñoz Tebar fue el fundador del Ministerio de Obras Públicas, fue 5 veces ministro, fue ministro de Hacienda, fue académico, fue presidente, candidato a la presidencia de la República, biografió al Libertador, publicó un tratado de ortografía. Eso sí es verdad que no lo conoce casi nadie. Construyó el Panteón, construyó el Capitolio, construyó la iglesia de Santa Teresa, construyó el teatro municipal. Pero tú no crees que todo esfuerzo, ustedes no saben, lo digo yo porque justamente no sé, pero he visto cómo trabajan los historiadores, es el trabajo más arduo, más solitario, más difícil, porque cuando se juega una historia, un pequeño dato, hay que verificarlo 100 veces. ¿Tú no sientes que todos esos años que has dado y que vas a dar, y que tú dedicas uno de tus libros para tus nietos y para tus bisnietos, que verán una Venezuela mejor, no la verán porque nada de lo que tú has nombrado ni le interesa ni sabe nadie, no siente? No, yo creo que no, por el contrario. Cuando yo era un niño, no existían libros de ninguna clase a la orden de la gente, era muy difícil leer, muy difícil estudiar aquí en Venezuela. Ahora no, ahora puede encontrar uno los libros que quiera. El que quiera encontrar los libros los encuentra. Tenemos bibliotecas muy buenas. Virginio Betancourt, a quien hay que rendirle homenaje por su biblioteca. Acaba de hacer uno aquí. Su maravillosa biblioteca que ella reconstruyó. Hizo una obra maravillosa, extraordinaria. Por cierto, este detalle muy interesante que te quiero mencionar es algo particular, que en los últimos tiempos 4 obras importantes culturales las han manejado mujeres. Te voy a decir una cosa, algo peor, que yo vengo de una familia donde 2 somos primeras. Mi hermana fue la primera médico, yo soy la primera mujer que dirijo un museo. Está bien. Y está Virginia, y está Clementina, y está María Elena Ramos. Y fíjate, por ejemplo, el manejo de la homenaje a Augusto Mijares, que ha publicado esa magnífica colección. Que obra tan extraordinaria. Obra de Silvia. De Silvia. El manejo de las publicaciones de los trabajos del doctor Vicente Gorri fue obra de Beatriz. Sí, es verdad. La magnífica labor que ha hecho esta muchacha, la viuda de Herrera Luque, sí, en levantar la memoria de su marido. En eso yo me siento muy mal, porque realmente tengo una cantidad todavía de papeles inéditos de Guillermo Benítez y de mi segundo compañero, Carlos Rangel,
y me los piden, pero resulta que yo trabajo mucho, entonces me siento culpable. Pero tú tienes tu museo es una obra suficientemente grande como para sentirse orgullosa de ello. No, pero eso es un deber que uno tiene, porque yo sigo sosteniendo, Betancourt, por ejemplo, con sus archivos, tenía miedo con sus archivos. Él viajaba con los archivos. Sí, él viajaba y los dejó allí, porque aquí las cosas se queman. En un acto yo donde tuve la valentía de invitarte y tú la gentileza de venir aquí a este programa para Betancourt, éramos 5 gatos. Betancourt es un hombre que tú puedes querer o no querer, pero es un gran personaje del pensamiento latino. Este tomo tercero que han publicado de una selección política es interesantísimo, porque uno va viendo el personaje preocupado por los temas hispanoamericanos, preocupado por el petróleo, preocupado por la agricultura, por las comunicaciones, por la inmigración. Es un campo de preocupaciones extraordinarios que aquel hombre tenía del 41 al 45. Es una época muy difícil en Venezuela. Ahora, tú dije la palabra difícil en Venezuela. ¿Es que ha habido alguna vez una época fácil en Venezuela? ¿Tú crees que en eso que llaman la época de la Venezuela saudita o de la Venezuela rica, no seguíamos igualmente pobres cuando seguíamos siendo un país con analfabetas, un país con una población que no se sabía cuánto era? Fuimos pobres siempre, mentalmente. Por eso, entonces siempre éramos pobres. Hay un abogado que una vez presentó un recurso. Tú sabes que en el derecho hay un recurso que se llama el beneficio de pobreza. Sí. Cuando una persona pobre va a un tribunal, le puede pedir al juez que mediante un procedimiento especial le dé el beneficio de pobreza, o sea que litigue sin pagar. Sí. Eso me gusta saberlo. Entonces este hombre alegó pobreza jurídica, porque él no sabía nada de derecho. No me digas, sí. Ahora, nosotros debemos alegar pobreza mental, porque en realidad aquí muchas cosas que no son causas, explican que existe una pobreza mental. Pero eso no es un fenómeno general. Mira, si uno va a lo que está haciendo la Universidad de Valencia, lo que se está haciendo en Barquisimeto, por ejemplo, la jornada Domínguez Escobar todos los años, lo que está publicando en la Universidad del Zulia, lo que se trabaja lo que se trabaja en Mérida, lo que se trabaja en el Táchira, lo que se trabaja en Coro, en Puerto Cabello, es una labor intelectual gigantesca que se está haciendo en Venezuela como no la había habido nunca. A pesar de que ningún gobierno, es decir, aún con gente que, caramba, por su formación han debido, ni siquiera en los discursos la palabra cultura aparecía. Y siempre lo que era pues sobrante era para el presupuesto de la cultura. Mira, yo fui el año pasado, en julio, a Chile, y coincidió con la visita de la Orquesta Sinfónica Juvenil. A los José Antonio Abreu, que es magnífico. Bueno, a mí me dijo el director del museo, del teatro de Viña del Mar, me dijo, nunca un teatro más clásico en Chile. Aquí hacía tiempo que no había tanta gente y tanto aplauso a los muchachos nuestros, los que estaban tocando ahí. Le dieron una placa a José Antonio de gran homenaje porque se lo merece sobradamente. Todo lo que se haga por y como José Antonio es increíble, pero tú tienes en Venezuela un optimismo que yo quisiera compartir, pero yo lo que veo es muchas veces la historia de los médicos con errores de ortografía, las huelgas de los maestros, la falta de escuelas, todavía con una cantidad de analfabetas que no corresponden, y si no, alfabetas funcionales, es decir, saben escribir y leer. Entonces, sin duda, y además, en el ánimo de escribir, muy pocos con escribir con transparencia. Lo que pasa es que se escribe más con las circunstancias. Hay 3 etapas. Una etapa es la instrucción, otra etapa es la educación y otra etapa es la cultura. Pero todo es lo mismo. Todo debe mezclarse. Claro. Hay gente instruida que no es educada, gente educada que no es culta. El ideal es el que tiene las 3. Nosotros lo que tenemos que lograr en nuestras escuelas es muchachos que tengan las 3, que sean instruidos. En una de estas cosas que tú hablas sobre Bolívar, Bolívar era tan consciente de que todo muchacho tenía que saber leer, escribir y sacar cuentas y algo más. Pero hoy ninguno sabe porque además las maquinitas se suman por Bueno, pues es una forma de sacar cuentas moderna, ¿no? Sí, sí. Ahora, hay una cosa que me gustaría mucho saber. Bolívar, más o menos uno trata de leer por lo menos sus cartas, sus obras, los que no somos pues, investigadores sino
amantes de un hombre de la libertad. Para mí, pues Bolívar máximamente es el hombre de la libertad. Estoy de acuerdo. El hombre, yo no puedo, sus proezas militares, yo sé que son importantes porque es el libertador, pero a mí lo que me interesa es su concepto ético, su concepto integral del hombre, etcétera. Pero aquí, desde el hecho ridículo de no poder pasar en mangas de camisa con un paquete en la Plaza Bolívar, hasta deificarlo, es muy grave, porque justamente en lo que va de tu libro, uno saca una cantidad de bases para comprender que era un hombre. Y aún me gusta más, aunque no le gustó a los venezolanos, en la segunda edición, la 10ª edición, no sé qué, del libro de este hombre de Paul Johnson, acuérdate que él dice que Bolívar bailó sobre las mesas, que era difícil con la gente de abajo, que hay momentos que era muy tiránico. Si eso se dice aquí, bueno, te matan. Porque no estamos acostumbrados a la libertad de expresión del pensamiento. No se respeta la opinión de los demás. Y hay una frase de Guzmán Blanco que es muy interesante cuando alguien publicó un libro contra él, que contestó, la única forma de contestar un libro es con otro libro. Entonces el lector tiene los ojos delante y saque sus propias conclusiones. Porque eso te quiero decir también que algo importante que se debe, por lo menos yo lo quiero perseguir en mis libros, es que el autor no tiene derecho a orientar al lector hacia ninguna parte, sino informarlo. Y que el lector saque su conclusión propia. Por eso es el diálogo entre un buen escritor y un lector. Pero a Bolívar, ¿cómo se debe enseñar a Bolívar para que justamente haya un diálogo y no una deidad, es decir, entre el Bolívar y el ciudadano? Yo creo que últimamente, justamente en los últimos meses, sobre todo con la presencia del presidente Chávez, es decir, la gente dice, mira, ¿y por qué tú no le regalas un retrato de Bolívar? No a mí, pero a cualquiera, a Bolívar. ¿Y por qué tú no le escribes? Es decir, yo supongo que eso no debe ser así, es decir, porque lo que se debe sacar de Bolívar es que mientras más ciudadano sea, mientras más diga él, por ejemplo, dice tú, Bolívar afirmó ante el Congreso, la educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Él habla del Congreso, él habla de la gente, él habla de sus mujeres. Es decir, yo creo que eso debemos explicar qué clase de Bolívar. El Bolívar que a mí me interesa. Sí, pero el Bolívar que a ti te interesa, que tengan esos hijos y esos nietos tuyos y de todos ustedes, para quitarnos esa cosa horrible del Bolívar, intocable, mito, del Bolívar mito. El Bolívar mito, a mí me parece que es una ridiculez nacional. Lo que nos interesa es el Bolívar maestro. Tú decías Bolívar libertador. Yo creo que Bolívar es libertador porque nos enseñó el valor de la libertad. Exacto. Sin libertad no hay democracia. La justicia es importante porque protege la libertad. Ahí lo dice, sí. Es magnífica esa cosa. La justicia es importante porque protege la libertad. La democracia es importante porque protege la libertad. La igualdad es importante porque protege la libertad. Entonces, por eso que Bolívar es el libertador. Sí, eso óigalo bien, sin duda Bolívar para muchos es grande, y inclusiones que libertó tal país, a tal país, tal país lo liberó. Lo liberó porque tenía sentido de que el ente humano tiene que ser libre. Tiene que ser libre. Más que esa proeza, que sin duda es una gran proeza en épocas tan pobres, haber podido liberar con ejércitos realmente también casi escuálidos. Pero ¿no crees tú eres el que le debe decir, que se debe considerar el Bolívar que quería proteger al hombre y la libertad del hombre? Ese es el Bolívar importante, el Bolívar que protege al ser humano, el Bolívar que habla de la seguridad social, el Bolívar que habla del juez que debe ser honesto, imparcial, trabajador e independiente. Entonces se puede seguir hablando de Bolívar en un país donde la justicia casi no existe. Se debe aprender lo que Bolívar enseña. No Bolívar, allá arriba Bolívar, y Bolívar se llama la moneda. Bolívar dijo, el juez debe ser independiente. Respete a los jueces. Exacto. Bolívar dijo, el juez debe ser sabio. Señores jueces, estudien. Estudien. Bolívar dijo, el juez tiene que ser trabajador. Señores jueces, trabajen. Bolívar dijo, los maestros deben ser los principales ciudadanos de la República. ¿Por qué? Porque el maestro toma a un niño en las manos y lo convierte en ciudadano.
Si nosotros no respetamos al maestro, no hacemos que el maestro que sea capaz de hacerlo, no hacemos un país. Un maestro mal pagado, maltratado, menospreciado, ¿qué puede hacer? Nada. Nada. Bueno, ahora vamos a decir un minuto una cosa que no es un comercial, pero lo voy a tomar. Ya uno de los tantos libros de mi amigo, el historiador más Palanco, es Miranda, que es un libro bellísimo, y es quizás uno de los primeros libros de esa calidad que el Internet intervino mucho. Y yo digo Internet y digo CanTV. CanTV tiene Internet, CanTV es un medio de comunicación. Y yo podría decirle muchísimas cosas técnicas, mentira, no las conozco mucho, pero yo sé el resultado, que es muy bueno. Y es por los resultados que los conoceré. Y los resultados de la CanTV es que cada día hay mejor y más telefonía. Ahora, sigamos con el Bolívar. Por ejemplo, a nosotros cuando Madariaga habla de Bolívar no nos gusta. Cuando lo que pasa es que mucha gente no lee a Paul Johnson, no nos gusta. No digo no nos, pero es sagrado. Es decir, inclusive esos libros son abolidos y considerados que no deben ser leídos. Yo creo que todo lo contrario, que la gente debe leerlos para ver hasta dónde lo que dicen, en qué se basan y por qué lo dicen. Madariaga dice las cosas que dijo, porque Madariaga escribe una trilogía, que son el creador del imperio, el formador del imperio y el destructor del imperio, en su teoría personal. Bueno, él tiene derecho a expresarse en esa forma, y escribe un libro magnífico. Pues el Bolívar de Madariaga es un magnífico libro. Eso dicen que es muy bueno. Ahora, yo lo leí. él tiene sus teorías y sus puntos de vista, que tiene derecho a tenerlas. Entonces, uno no puede insultar a Madariaga porque piense de una forma. Uno tiene que leer a Madariaga y analizarlo. Era casi un hombre... Una especie de Mefistófeles. Ahora, hay algo que también que quisiera, creo que es un mito que se puede decir. Siempre se dice Bolívar, el libertador, y entonces se piensa siempre en Bolívar uniformado, con una espada y alguna manera. Y entonces cuando se habla de Miranda, es el intelectual. Por lo poco que sé, es que Miranda leía mucho, pero Bolívar también. Pero también. De manera que ni uno ni otro han dejado sus funciones, digamos, militares para dejar de ser hombres. Que son dos tipos distintos. Son dos tipos distintos. Por ejemplo, Miranda tenía... Además, Miranda era, a pesar de todo, más universal en el sentido de que vivió muchos más años y trajo más costumbres, menos latinas quizás. Y vivió en un ambiente más tranquilo como el de Londres, donde se podía tener una biblioteca. Bolívar se la pasaba dando brincos de una parte a otra, entonces tenía una biblioteca circulante, digamos. Una cantidad de libros. Un libro, ¿te acuerdas? Un pequeño que sacaron, que lo hizo Guillermo, la compilación, se llama Hoy en casa leyendo. Sí. Sí, que eran sobre las cosas de Miranda, ¿no? Miranda es ese, yo lo cito por ahí. Sí. El Bolívar tenía un departamento especial de su equipaje con los libros que él estaba leyendo. Eso y va comentando los libros. Lo asombroso de Bolívar es, por ejemplo, cómo él escribe el discurso de la Carta de Jamaica de memoria. Todos los autores que citan, lo cita de memoria, no tenía biblioteca en ese momento, ¿no? El material intelectual del discurso de Angostura, cuando uno lo analiza a fondo, es increíble, ¿no? Tú lo dices, en los borradores incluye a Cicerón, a Napoleón, Sócrates y Solón se dice, ¿no? Igualmente en esos borradores cita mayor número de personajes que en la redacción final. Entonces él tuvo el cuidado, cuando uno analiza el borrador y el texto final, él fue quitando nombres, quizás para facilitar la lectura. Y de la comprensión de porque esa gente que estaba en Angostura no lo leían. ¿Y por qué ese país que ahora vive del Bolívar y de todos los bolívares falsos, imaginarios, mitológicos que hacen daño, tuvo que ir a morir fuera de su tierra, pobre y tratado como traidor? ¿Por qué? ¿Por qué somos así los venezolanos? Bueno, como nosotros los venezolanos. Yo creo que ahí hay una especie de sentimiento de parricidio muy, que un psiquiatra podía explicar muy fácilmente. Se nos murió Raúl Ramos Calle en estos días. Sí, estos días. Quitamos al rey, que era el padre universal. Bolívar en cierto modo ocupa en la mente popular el puesto del rey, pero como no es el rey lejano a quien no podemos ver ni tocar, sino es ese señor que está aquí, hay que acabar con él. Y fíjate que después tenemos una especie de ciclo, que los personajes importantes suben en popularidad, bajan violentamente. Sube Páez y lo amarran a un burro, y lo encadenan y lo meten a un calabozo.
Sube Monaga y le pasa lo mismo. Sube Falcón y lo echan. Sube Guzmán y lo echan. Castro es popularísimo y lo destrozan. Y lo destrozan. A Gómez le llevan el carro hasta poco antes de morirse en hombros. La popularidad de López es indudable. La de Medina lo mismo. La de Betancur lo mismo. La de Pérez Jiménez fue grande. Eso no lo puede negar nadie, ¿no? Bueno, todavía no se pensaba como gran invitado de honor Gran a este invitado. país. Por Entonces, fortuna Venezuela lo paró. Entonces los venezolanos tenemos esa tendencia, ¿no? Que elevamos un personaje y después lo Pero es que a la vez no sería sano entonces que los estudiantes dijeran, bueno, este es bueno, pero este que viene es bueno también y el que pasó pudo ser bueno. No todo es demoníaco. nos falta una sensación de continuidad. ¿Por qué no hay continuidad en Venezuela? Yo no sé, yo lo he pensado mucho, por ejemplo, yo en Chile, cuando yo vivía en Chile me di cuenta. Es que Chile es Chile, ellos tienen, civil, te voy a poner un civilizado. ejemplo, ellos tienen una tradición y es que cuando el presidente de la República empieza sus funciones, acuñan una medalla con la imagen del presidente. Yo tengo la colección Sí. y la estaba formando cuando murió mi amigo el doctor Allende. Entonces dije, bueno, se fregó mi colección por no tener la medalla de Allende, ¿no? Como al año más o menos me llegó un regalo de un amigo chileno, me mandó la medalla de Allende, el gobierno militar acuñó la medalla de Allende, ¿por qué? Porque Pero es porque es un país civilizado. Es civilización. Lector. Es un país... ¿Tú has visto ministerios donde ponen a los ministros que han sido y de Sí, repente a dos o tres los quitan? sí. Y los quitan. Los quitan. Bueno, pero eso es la Unión Soviética, es el totalitarismo, donde tenían que arrancar las cosas que no les interesaban. Es el respeto a la libertad y al pensamiento libre. Si yo pienso en una forma, respéteme. Pero se puede formar un país sin una sociedad civil consciente, que lo único que se tiene que defender con todas las posibilidades de cada quien, con la pluma, con lo que sea, la libertad Eso no se puede hacer. De la palabra. Y lo que me gusta a mí de la Venezuela actual es que la gente joven está consciente de eso. El joven defiende su derecho a expresarse, a protestar. A veces hace con exceso, pero protesta. Pues el exceso son de los jóvenes. No importa, esto no importa. Que protesta, la gente se reúne en sus condominios y protesta, la gente se reúne en sus avenidas y protesta. Pero constantemente. Sí, pero es que aquí no hay una oposición. Porque tiene mucho que quejarse. Porque la oposición es necesaria. Sin oposición no funciona ningún gobierno. No funciona ningún gobierno. Pero la oposición necesita una sociedad civil con saber cuáles son las bases. Porque no todo es lo mismo. Es decir, no es lo mismo la falta de hospitales que la falta de repente cualquier otra cosa, porque todo es importante. Todo es importante. Todo es importante. Claro, los médicos dicen los hospitales y los educadores dirán las escuelas, pero es que no es así, no es uno u otro, es todo, ¿no? Que sí, un ojo es importante, pero una mano también. Por eso, entonces, pues uno u otro. Ahora, tú has descrito nombres que los venezolanos no conocíamos o no recordamos y que tenemos que recordar. En las escuelas, cuando las hay públicas, no las enseñan, no sabemos. Pero de los, digamos, de los que son íconos como Bolívar, Miranda, Páez, que tú has escrito, ¿qué dirías tú de cada uno? Porque como no tienen la capacidad de leerse tus libros, sino lo que son libros de texto, etcétera. No hay libros de texto. ¿Qué deberíamos recordar, por ejemplo, de cada uno de ellos básicamente, crees tú? Yo creo que de Bolívar, fundamentalmente lo que hemos comentado, su pasión por la libertad, su interés en proteger la libertad y en enseñar la libertad y en defender, en hacer que la libertad viva, exista. Una cosa es la libertad teórica, otra cosa es la libertad viva. En Miranda, yo creo que en Miranda lo importante es el concepto americano de la vida. Miranda es un héroe americano. Miranda no es venezolano, Miranda pertenece a América. Cuando a Miranda le dicen mexicano, le dicen peruano, le dicen colombiano, a él le da lo mismo. Porque para Miranda lo que hay es el continente americano. Y esa idea de Miranda, por eso está muy bien Miranda colocado en el Salón de las Américas en la OEA, ahí está la figura de Miranda. Yo creo que en Páez la situación es distinta. Páez es un elemento estrictamente criollo. Páez es el ejemplo de cómo se puede superar un hombre que pasa de una vida como la que él llevaba en el llano. Él no era un analfabeto, él recibió una educación primaria lo suficiente para la época, pero es un hombre que vive metido en el llano manejando animales y manejando ríos y caimanes y se convierte en un estadista.
lo cual indica la inmensa capacidad de superación que tenía, que es la que tiene nuestra gente. Nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, lo que significa un hecho social notable que no se ve en ninguna parte. Uno va a una graduación en la Universidad Central, aquí cerquita de nosotros, y se fija que los padres y las madres y los abuelos de quienes, si es que existen los abuelos, quienes se están graduando, son gente de muy limitados recursos. Ese cambio. Y ese muchacho es el primer muchacho universitario. Ese cambio de que no es el hijo del doctor que es doctor, ni el hijo del médico que es médico, ni en la tradición de los fulanos que son siempre ingenieros, sino es el paso del chofer de alquiler a médico. Eso es un cambio notable en Venezuela. Ese es el ejemplo de Páez. Esa es la figura de Páez que está ahí, el subconsciente, que le da a pensar que el hombre... Pero entonces, perdón, termina. El hombre que está en esas condiciones, el ser humano que está en una condición social, económica, mental determinada, puede superarla y puede llegar a donde quiera. Venezuela tiene las puertas abiertas. Fíjate de una cosa importante. ¿Cuántos de los presidentes de este siglo vienen de una familia importante política, económica o socialmente? Ninguno. Uno, hasta ahora. Es decir, el presidente Caldera viene de un medio socioeconómico un poco... socioeconómico distinto porque recibe una educación en el Colegio San Ignacio, su padre adoptivo fue el doctor Liscano. Exacto, pero los otros no. Pero el conjunto de la sociedad, el conjunto de los presidentes han venido de un origen socioeconómico de unas limitadas condiciones, y sin embargo han llegado a ser presidente de la República. Yo no veo cine tampoco, pero mis hijos me contaron que cuando pasó el Oscar, el hombre, el director que ganó el premio Oscar, lo que dijo fue: le doy gracias a mis padres por haber nacido pobre. Yo creo que realmente siempre ha sido así, que no han sido de los colegios de niños millonarios los que han salido los grandes líderes ni los grandes... Pero hay una cosa, hay una diferencia. Uno se lee la biografía del presidente Roosevelt, por ejemplo, ¿no? Esa es otra cosa, son anglosajones, sí. Acuérdate. Y Roosevelt, cuando llega a los 15 años, su madre le dice: tú tienes 3 responsabilidades. Una con tu apellido, otra con tu fortuna y otra con tu patria. Tienes que ser leal a los 3. Y lo logró. ¿Lo logró? Lo logró. Ahora, nosotros que no tenemos esas condiciones, tenemos que crear... Es mejor, porque no tenemos ese pasado tan terrible. Tenemos la posibilidad de crear un ser humano obra de sí mismo. Ahora, eso tiene una desventaja, que es la que yo creo que hay que cubrir. Que el muchacho no tiene un modelo familiar que lo guíe. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en las escuelas, cuando se habla de los personajes que he mencionado, que un lector, un muchacho de esos que se lee en los libros y sabe de Muñoz de repente, o sabe de Sergio Acosta, o sabe de Santos Michelena, o sabe de Mariano Montilla. Muy poco. Sí, pero el que lo lee, el que los conoce, se emociona de ser venezolano de un país que ha tenido esa gente. Pero esa gente, hoy día, uno ve en los periódicos y no son aún, uno dice, el sábado voy a leer a fulano, el domingo voy a leer a tal cosa, el martes tengo el padre Ugalde. Me acordé por eso, no es por eso, no, porque inclusive el diálogo y la discusión es muy pobre. En estos días va a salir un libro de Vía Cázares con Borges. Esas conversaciones en Venezuela se han vuelto rumores. Hace mucho tiempo, son muy pocos, porque tú estás en tu Academia de Historia y tú estás en tus archivos, pero lo que es el diálogo... El diálogo se ha perdido. Se ha perdido el diálogo, ¿no? Esa conversación... Ahora, sin embargo, hay una cosa muy interesante. Yo acabo de pedir, me lo van a mandar, creo que esta tarde o mañana, una obra hecha con Octavio Paz. No obra de él, sino con él, que es México en la obra de Octavio Paz. ¿Qué dijo México? ¿Qué dijo Octavio Paz de México? ¿No? Ahora pero tampoco lo querían, acuérdate que México pero nunca... Sí, están muy orgullosos de México porque es premio de la Nobel. Sí. Pero a él no lo quería. No, sí, lo conocí mucho, así que... Pero lo importante es que él se ocupó de tener los temas mexicanos. Ahora, si nosotros vemos los grandes personajes venezolanos, tú te das cuenta de algo muy curioso. Hay una concepción de Venezuela en Rómulo Gallegos. Hay una concepción de Venezuela en Mijares. Hay una concepción de Venezuela en Rufino Blanco Fombona. Hay una concepción de Venezuela en Mariano González. Hay una concepción de Venezuela el profesor
de López Orihuela, por López ejemplo. Orihuela de Andrés Bello. Sí. Cada uno de los personajes importantes que ha tenido Venezuela. Hay una concepción de Venezuela. De Arturo Uslar. A veces es una forma muy, muy particular a través de los cuentos. Cuando uno ve los cuentos de Gallegos, él dibuja una Venezuela interesantísima a través de los cuentos. Entonces, haría falta hacer en Venezuela cómo han entendido a Venezuela todos esos personajes. Algunos sí, pero otros han creído que para entender a Venezuela, y volvamos a Gallegos, que ya también era una cosa que lo mataban a uno, que eran lo que llaman localistas. Y Bueno, yo creo que, una temporada de pero nuestra yo cultura. creo que, digamos, Ecuador y Guasipungo, esas cosas, como no son muy buenas, y entonces eso es lo que hay que estudiar porque es la identidad nacional. No, nosotros tenemos que ser universales. Tu libro, Miranda, está hecho en Internet, y te aseguro que consigues mucho más en Internet para escribir sobre Miranda de lo que consigues aún en la muy exitosa y orgullosa Biblioteca Nacional, o en este caso quizás, no, porque no hay memoria. Es que Venezuela es un país sin memoria. Nosotros no hemos dado el cambio todavía de advertir que estas telecomunicaciones modernas han cambiado por completo la mentalidad de la gente. Y para ustedes los historiadores es terrible porque entonces se pone... Es terrible y a la vez utilísimo porque, por ejemplo, el mecanismo moderno de trabajo, yo acabo de recibir que me trajo mi hija de regalo de Madrid, el Quijote en disco. En disco, en compact disc. Entonces yo tengo el disco y yo quiero saber que dice que dónde dijo el Quijote Aldonza. Y pregunto y me salen 42 veces. Y ¿cómo podía yo averiguar en el Quijote? Ahora, eso está hecho con los clásicos latinos, eso está hecho con además, el ABC cultural, por ejemplo, que es tan rico, cualquier cosa... Lo tiene a la mano. Lo tenemos a la mano. Lo tiene a la mano, ¿no? La lectura de los periódicos europeos, americanos, de todos los días, a veces lo puede hacer uno antes de leer los periódicos caraqueños. Entonces, eso abre el mundo de una forma tal que la sociedad nuestra tiene que transformarse. Pero Venezuela tiene que conformarse, pero ahorita queremos transformarla a través, creemos que simplemente porque uno haga así y haga así, Venezuela se transforma, que es la constituyente. Porque de hecho queda igualito. Queda igualito. Yo medio pude leer lo más que pude de la constituyente. En Venezuela, ¿cuántas veces se ha cambiado la constituyente? Que yo recuerdo en este momento 26 veces. Bueno, 26 veces. Sin embargo, Venezuela no ha cambiado. Entonces, no es la constituyente, creo yo. No estoy hablando, yo digo que no hablo política, sino quiero hablar del concepto. Seamos claros, porque no es porque tema, sino no quiero, sino históricamente. Quiere decir que no es ni la constituyente, sino los venezolanos los que podemos cambiar. Lo que es cambiar la mentalidad de la gente. Es la mentalidad de la gente. Es decir... Ahora, ¿por qué la persona que se monta en un avión que está en Nueva York y se come una caja de cigarros es incapaz de botar un cigarro en el suelo, de botar un fósforo en el suelo, de botar la cajetilla terminada en el suelo, y esa misma persona, la misma cajetilla, el mismo cigarro, cuando llega a Maiquetía lo bota en el suelo? Bueno, y tira los frascos de botella. ¿Por qué el que se monta en el metro se porta de una forma y afuera se porta en otra? Es un problema de educación. Bueno, ¿y por qué la educación hasta ahora en Venezuela no ha podido? Por lo que decía el Libertador, nos hemos considerado los maestros los ciudadanos más preciosos de la sociedad. Preciosos en el sentido que es el más importante. Si los maestros son importantes... ¿Cómo podríamos hacer los venezolanos? Esa es la pregunta. Yo sé que no tiene una bola de cristal. De cierta manera, no todo grande, sino partir de cosas pequeñas pero básicas, que son lo que pueden cambiar. Yo me acuerdo mucho leyendo, un poco como leo de todo, una cosa del Talmud, y lo repito, decía, y yo creo que también lo tienen en el Corán y lo deben tener todo. ¿Yo puedo cambiar el mundo? No. ¿Yo puedo cambiar la ciudad? No. ¿Puedo cambiar ese estudio que yo quisiera verlo todavía mejor? No. Pero puedo cambiarme a mí mismo. Sí. Entonces tiene que venir un cambio de uno mismo. Es decir, yo voy a cumplir mi horario, yo no voy a empezar el calendario diciendo aquí tengo un, ¿cómo se llama? Un puente, aquí tengo otro puente, aquí tengo otro puente. Es un problema de actitud mental. Yo leí una vez, en una de tantas cosas que he leído, una anécdota que me impresionó mucho. Estaban en una celda de una cárcel norteamericana, dos presos que habían cometido el mismo delito, condenados a la misma pena, asomados a la misma ventana esa con barrote, ¿no? Había llovido,
había terminado la lluvia, entonces uno de los presos estaba viendo el piso, que era una mezcla de pantano y de desastre y basura, y realmente sumamente negativo. Y el otro estaba viendo el cielo, que eran las estrellas y la luna. Entonces, el estado de alma de uno era completamente distinto al del otro. Entonces, lo que nos hace falta, en el mismo sitio, la misma persona, si dirige la vista hacia arriba o se dirige hacia abajo, cambia el panorama. Pero es que no se puede dirigir la vista hacia arriba cuando el pantano te llega y te ensucia los pies y tú no tienes los pies mojados, no tienes Ese mismo zapatos. autor dice en una de las páginas más adelante la impresión que él recibió del cuento que le narra un carcelero cuando le dice que llevando a una persona que iban a fusilar por un delito cometido al sitio donde iba a hacer la ejecución, voltea a decirle, chicos, qué atardecer tan bello tenemos hoy. Se está muriendo, lo van a matar y ve el atardecer bello, porque es que depende de la actitud de la gente. Pero esa actitud, de todas maneras, tú tienes, toda cosa tiene que tener un carro. Puede ser el mejor carro del mundo, no digo la marca porque no tengo la cuña, no lo diría. Para arrancar hay que prenderla. Por ahora tiene que tener gasolina, ya algunos carros en Europa no. Arrancarlo y ponerlo a andar. Entonces, ¿cuál es esa chispa? ¿Cuál es esa prendida de motor que tenemos que tener? Hay dos, el hogar y la escuela. Un hogar donde 60% de los niños no conocen al Entonces padre. tiene que ser la escuela. Y una escuela donde casi no van, porque entonces no hay. El viejo principio ya hay que llamar a María. Eso es lo que yo creo. Vamos a llamar a María. Muchas gracias realmente de haber Yo creo que venido. no vamos a tener que llamar a María. No, yo creo que estamos entre la gente que escribe libros como estos, como Tomás Polanco Alcántara, que nos ha dado una visión de lo que son los venezolanos cuando trabajan. Pues yo creo que eso es lo que más nos falta, el trabajo. ¿No cree usted? Yo creo que, mira, si tú te levantas a las 4 de la mañana y ves las autopistas, y vas al aeropuerto de Maiquetía y ves los aviones. Yo sé por qué yo trabajo así. Bueno, esa hora, los que están montados en los aviones y los que van en la autopista no van a dormir, ni van a jugar golf, ni eso van a trabajar. Pero para eso no trabajar también, mucho. pero para trabajar tienen que tener lo que llaman una calidad de vida también. Eso y no la tienen. Ese es un problema quienes dirigen el Estado y la sociedad. Pero nosotros los elegimos. Bueno, más responsabilidad. Bueno, gracias.